El trabajo y el ministerio. ¿Qué relación tiene el trabajo con el ministerio? ¿Qué tiene que ver el trabajo terrenal con el ministerio espiritual? ¿Por qué muchos que han sido llamados por Dios anhelan servir a Dios de tiempo completo? ¿Se puede servir a Dios medio tiempo y de tiempo completo? ¿Por qué muchos que están en el ministerio son perezosos y vagabundos? Para servir de lleno en la obra de Dios es necesario dejar de trabajar materialmente. ¿Por qué los pastores no quieren trabajar? ¿Por qué los que trabajan no se sienten aptos para servir? ¿Acaso hay un grupo especial, estudiado y preparado, a quienes llamamos líderes, que deben dejar de trabajar para dedicarse a la obra de Dios? Estas y muchas otras preguntas serán aclaradas en esta lección. Empecemos por ver el atributo más importante, la cualidad más importante que Dios busca en aquellos que ha llamado, en aquellos que hemos nacido de nuevo por medio de recibir a Jesús en nuestros corazones. La característica más importante que Dios tiene y que Dios busca es la fidelidad. Es la fidelidad uno de los más destacados atributos de Dios. Deuteronomio 7:9 nos lo dice. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Si usted ha recibido a Cristo es porque Dios le ha llamado. Ninguno puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae primero. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si usted ha recibido a Cristo, usted lo ha hecho porque ha respondido al llamado de Dios. Pablo dice: fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Dios es fiel y por lo tanto, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, debemos desarrollar la fidelidad en nuestra vida. Ahora, la fidelidad también, aparte de ser un atributo de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Nos lo dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. La Biblia al día traduce Gálatas 5, 22 y 23 así: pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Del idioma original, la palabra fe es la cualidad de alguien que tiene fidelidad. Fe es la acción obediente a lo que Dios ha dicho. Fidelidad es la cualidad de alguien que tiene fe. Fe es lo que manifiesta el que es fiel. Una persona fiel será obediente a la palabra de Dios porque tiene fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. La fidelidad es un fruto del Espíritu, de ser gobernado por el Espíritu, y como todo fruto, viene de una semilla, y esa semilla es la palabra de Dios, y esa semilla debe sembrarse, regarse, cuidarse y mantenerse. A su debido tiempo, lo que se ha sembrado dará fruto. Uno de los frutos de sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas es la fidelidad, y eso requiere tiempo, entrega y dedicación. Es como la fuerza.
La fuerza es algo que tiene alguien que es fuerte. Si alguien es fuerte, es porque tiene fuerza. Porque yo no puedo decir que soy fuerte si no tengo fuerza, a menos que sea como Sansón, que Sansón aparentemente, físicamente no se le veía fuerza, pero tenía fuerza, pero esa fuerza no venía de sus músculos, esa fuerza venía de Dios. Entonces, fe es lo que tiene el que es fiel. Si yo soy fiel, es porque tengo fe. Esa fe viene de parte de Dios. Puede ser que no se vea, pero esa fe es depositada en mí por la palabra de Cristo. Entonces, así como el fuerte manifiesta fuerza, el fiel manifiesta fe. Entonces, la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. También la fidelidad, Dios la demanda de nosotros. Eso lo dice en 1 Corintios 4:2 y en 1 Timoteo 1:12. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros somos sus mayordomos o administradores. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. Es como los hijos. En su debido tiempo, uno los envía a la escuela y se espera que hagan sus tareas y aprueben. Si no es así, uno busca la razón por la cual reprobó y se preocupa y busca la manera que aprueben. ¿Por qué? Porque se espera de los hijos que avancen en sus estudios. Esto es lo normal, que aprueben. Tal vez no con excelencia, pero por lo menos que aprueben. Lo anormal es que repruebes. Pues dicen, oye, ¿qué es lo que pasa con el niño? Llaman a los padres y ponen a los niños pues a hacer exámenes especiales, los pasan con un psicólogo. O sea, se busca pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué el niño no aprueba? Tiene problemas, hay problemas en su casa, hay retraso mental. ¿Qué sucede? Porque lo normal es que un niño apruebe. Dios demanda, Dios requiere de nosotros que seamos hallados fieles. Lo normal es que seamos fieles, no infieles. Miren, el cristianismo abunda la infidelidad. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir hoy. Está relacionado con el trabajo. Dios requiere que seamos fieles, se espera que seamos fieles, pero hay mucha infidelidad. Entonces vale la pena examinar nuestras vidas para ver que si no estamos siendo fieles, pues bueno, hagamos los cambios que sean necesarios para que empecemos a ser fieles, porque es lo que Dios espera de nosotros, es lo que Dios demanda de nosotros. Por supuesto que todo va de acuerdo al crecimiento. No podemos exigir a un niño de 7 años que apruebe el primer año de secundaria, porque está fuera de su alcance. Pero sí le exigimos que apruebe el primero de primaria. De igual manera, conforme crecemos espiritualmente, Dios va exigiendo más fidelidad de nosotros. Bueno, primera pregunta. ¿Qué descubrimos inevitablemente al examinarnos a nosotros mismos? Perdón, espérenme, creo que es que Beto ya está, ok, ahora sí, vuelvo a repetir. Ya. ¿Qué descubrimos inevitablemente al examinarnos a nosotros mismos? Miren, cuando nos examinamos a nosotros mismos, inevitablemente descubrimos que no somos lo suficiente fieles, ni nunca lo seremos, y siempre tendremos que crecer y nunca dejar de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora,
podemos ser, puede hacer que tengamos un crecimiento espiritual medio o que tengamos un crecimiento espiritual muy alto. De acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, Dios nos va a demandar que seamos fieles, pero no importa qué tan crecidos espiritualmente estamos. Siempre vamos a quedar cortos y siempre vamos a estar lejos de lo que Dios quiere. Como decía Pablo, yo mismo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Parte de este llamamiento es ser fiel, y el ser fiel está asociado con el trabajo, porque el ministerio y el trabajo van unidos, no podemos separarlos, van ligados. Entonces, si de pronto decimos, pues sí, yo sí soy fiel, es porque somos soberbios y orgullosos. Al examinarnos en Cristo, vamos a descubrir que necesitamos ser fieles, sin importar el nivel espiritual el cual estemos. Siempre necesitamos. Si aún nos falta mucho, ¿se escucha? Ah, ok. Perdón, es que me decían que no se escuchaba. Ahora, podemos ver que aún nos falta mucho para ser fieles, pero si nos esforzamos y hacemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a poder alcanzar ese nivel más alto. Pero una vez que alcanzamos un nivel más alto, va a venir otro más alto. Es como el que pasa de primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Bueno, cada vez los retos van saliendo más y más grandes. Del mismo modo es con el crecimiento espiritual y ser fieles. Si nos comparamos con los demás, siempre va a haber cristianos que tengan menos crecimiento que nosotros y siempre va a haber otros que tengan más crecimiento que nosotros. Siempre va a haber algunos con un nivel por debajo de nosotros, pero siempre va a haber otros con un nivel por encima del nuestro. Por eso nunca, y lo vuelvo a repetir, nunca es recomendable ni bíblico compararnos con los demás. ¿Ok? Nunca. Nuestra regla de comparación siempre debe de ser Jesucristo mismo, pues Él es nuestro modelo y nuestra meta a seguir. Entonces, si nos comparamos siempre con Él, siempre vamos a quedar cortos y lejos, y siempre vamos a requerir seguir avanzando hacia adelante y no dejar de seguir para seguir creciendo, y eso nos mantendrá humildes y equilibrados. Debemos tener cuidado y estar siempre en alerta, porque en la vida cristiana no hay un punto medio y no hay un estado neutral. O estamos subiendo o estamos bajando, o estamos mejorando o estamos empeorando, o estamos creciendo espiritualmente o estamos descendiendo. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos, comparándonos con Jesús, para prevenirnos del orgullo y la soberbia y nunca bajar la guardia ni dejar de seguir a Cristo con todo el corazón. Y que cada año leamos más, memoricemos más, oremos más, ayunemos más, evangelicemos más, sirvamos más. O sea, en pocas palabras, que crezcamos espiritualmente y sigamos creciendo y creciendo y creciendo y nunca dejemos de crecer en Cristo. Amén. Ser hallado fiel implica ser encontrado o descubierto, hallado
fiel. Como la parábola del mayordomo fiel que contó el Señor Jesús. Jesús contó una parábola y él dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Debemos ser hallados fieles en nuestra vida diaria, en nuestros tiempos libres, a solos. Bianquita, se fue el audio. Piensas que nadie te ve, porque a veces pensamos, no, pues yo estoy solo. Y sí, nadie te ve, nadie. Nada más el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los demonios y la nube de testigos. Nadie te está viendo. Entonces, tenemos que ser allá. Casi todos nos comportamos muy espirituales cuando estamos en una reunión y nos vemos muy santitos. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos a solas? ¿En qué invertimos nuestro tiempo libre? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas salen mal o no salen como quisiéramos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos pisan un callo, cuando se nos poncha una llanta, cuando se queman los frijoles, cuando se quema el arroz? ¿Qué hacemos cuando perdemos dinero, cuando nos asaltan, cuando se enferma un hijo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Ahí se demuestra lo que somos. Oramos en cada situación que se nos presenta. ¿Qué palabras salen de nuestra boca cuando nos pisan un callo? ¿Le ha sucedido que de pronto de su boca salen malas palabras u ofensas no pensadas? Como dice el Chavo del 8, se me chispoteó, o sea, se me salió. Bueno, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por la boca viene del corazón. Ahora, no todo lo que sale por la boca es lo que uno es, porque el diablo lanza sus dardos de fuego, pero en las situaciones críticas es donde vemos realmente qué tenemos dentro por lo que sale de nuestra boca. Es ahí cuando nos descubrimos, cuando nos hallamos a nosotros mismos y vemos cómo somos en realidad. Una oración muy necesaria que debemos hacer delante de Dios es la siguiente, yo se la aconsejo mucho. Señor, para conocer la realidad. ¿Por qué es trascendental que nos conozcamos a nosotros mismos, que hagamos esta oración? De verdad, yo les aconsejo de todo corazón que lo hagan. Si de todo corazón le pedimos a Dios que nos muestre a nosotros mismos lo que realmente somos, tal y como somos, es posible que nos espantemos y hasta nos horroricemos de la realidad. Muchos que le han pedido a Dios, incluido yo entre ellos, que nos muestre tal como somos, hemos concluido que somos literalmente monstruos, que no somos más buenos ni mejores que nadie, que no somos mejores que el peor, que somos capaces de las peores maldades y las más bajas pasiones. El Espíritu Santo nos va a mostrar la grave realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, que no somos mejores que el más cruel, despiadado y bajo de todos los seres humanos. Todos somos iguales, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que viene Cristo y nos da vida. Obviamente, no todos hemos cometido asesinatos y actos horrendos, pues la mayoría no hemos experimentado ni vivido los horrores y miserias de aquellos que los cometen. Y si somos honestos con nosotros mismos, reconoceríamos sin duda alguna que si hubiéramos estado o hubiéramos pasado y vivido lo que ellos vivieron, hubiéramos hecho lo mismo o cosas tal vez peores. Si examinamos a fondo todos y cada uno de nosotros, escúchelo, somos monstruos capaces de las más horrendas atrocidades y las condiciones se dan. Pero la buena noticia
Es que en Génesis 1 dice que Dios creó los monstruos y dice que bendijo a los monstruos. O sea, también alcanzamos bendición, porque a pesar de la maldad y el pecado que mora en nosotros y de que somos capaces de lo peor, Cristo ha venido a morar en nuestros corazones y nos ha dado vida juntamente con Él y nos ha llenado de su espíritu para poder vencer y someter nuestra naturaleza pecaminosa. Al entender y descubrir, sobre todo por experiencia personal, que se lo pidas a Dios y Dios te va a contestar, nos lleva a depender más de Dios, a buscar más de Él, a clamar a Dios, a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, porque sabemos lo que somos, sabemos que no somos fieles y sabemos que tenemos que ser fieles, que tenemos que crecer espiritualmente, que tenemos que motivarnos a nosotros mismos a nunca dejar de crecer espiritualmente y tomar muy, muy en serio las cosas de Dios. Es entonces cuando tomamos en serio las disciplinas espirituales. Ahora, la principal cualidad de un siervo es la fidelidad. Segundo de Timoteo 2:2 lo dice. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Aquí aprendemos el principio de la extensión del reino de Dios por medio de la multiplicación de los discípulos. Todos queremos que el reino de Dios se extienda. Y ¿sabe? Vamos a descubrir hoy que el trabajo físico, a lo que le llaman trabajo secular, que yo estoy convencido que el trabajo es espiritual, está asociado a la extensión del reino de los cielos. Y si usted tiene un llamado de parte de Dios para servirle, más vale que empiece a tomar muy en serio el trabajo que desarrolla ahora, porque de eso dependa que sea usted llamado por Dios y que traiga usted gloria para Dios y que el reino de Dios se multiplique y sobre todo que permanezca en el ministerio durante muchos años. Pablo enseñó a Timoteo y Timoteo tenía que enseñar eso a otros, y la cualidad que se requiere de aquellos a quienes sean discipulados para la extensión del reino de Dios debe ser primero que nada fieles. Si una persona es fiel, entonces es cuestión de entrenarla para que sea idónea. A veces nos vamos con la finta y buscamos a alguien que sea idóneo, que sea capaz. Ay, mira, él sabe tocar guitarra, sabe música, él es bueno para la música y lo ponemos luego al frente. No hemos ni siquiera probado si es fiel en asistir a las reuniones, fiel en leer su Biblia, fiel en pagar sus diezmos, fiel en cumplir con sus deberes cristianos. Entonces lo ponemos al frente y ¿qué es lo que pasa? Al rato, aquel como toca, como es idóneo, pues como toca muy bien, la gente lo exalta y se le sube, se enaltece y cae, porque el que se enaltece será humillado. Y otra vez trae desgracia, blasfemia, ignominia para el reino de Dios y nos lamentamos, pero los culpables somos nosotros, como vamos a descubrir también. La fidelidad no es algo que se pueda aprender por medio de ningún curso ni entrenamiento. La fidelidad es fruto del crecimiento espiritual, que quede claro. Si alguna persona no es fiel o no lo es como debiera serlo, no es que sea mala. Si descubrimos que no somos fieles, eso no es malo. Eso significa que aún somos niños y necesitamos crecer. Pero debemos tener cuidado y ser prudentes al respecto. Si alguien traiciona, engaña o defrauda nuestra confianza, los culpables somos nosotros, no los que nos defraudaron. O sea, si yo a mi hijo de 3 años le doy un billete de la más alta o sea, un billete de $100, y ya lo hizo pedazos, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa del niño? No, la culpa es mía. ¿Cómo se me ocurre darle un billete de $100 para que juegue
el niño no conoce el valor del billete, no conoce el valor de las cosas. Entonces, el culpable soy yo. Si alguien me traiciona o me falla, entonces fue porque yo le di algo tan valioso como es mi confianza a alguien que todavía no estaba listo. Por eso tengo que aprender a examinar. Jesús no se fiaba de todos, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía perfectamente bien que hay quienes todavía son niños. Ahora, si alguien es niño, tengo que ayudarlo a crecer, tengo que cuidarlo, no lo voy a hacer a un lado. Pero si yo doy algo valioso y me traicionan, el culpable todavía no es fiel. En vez de quejarnos, deberíamos examinarnos primero para ver si somos fieles y aprender a evaluar si aquella persona a quien le voy a dar mi confianza es fiel o no. Porque si aún no es fiel, entonces me corresponde, como decíamos, ayudarle en su crecimiento y servirle como tutor o ejemplo. ¿Y qué si yo me descubro que no soy fiel ni siquiera en lo más mínimo? Pues bueno, pues tengo que ponerme bajo la tutoría de otro. Tengo que buscar a alguien para que me disipule. Tengo que buscar a alguien para que se haga cargo de mí en lo que yo crezco espiritualmente. Tal como los padres con los hijos. La iglesia necesita padres, pero también los hijos necesitan buscar padres. Hacer el enlace. Los padres crían a los hijos crecen y luego los hijos se vuelven padres al cuidar a otros y se hace una cadena y el reino de Dios se multiplica. Fiel significa 4 cosas. Primero que nada significa constante. Proverbios 12:27. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. La versión popular dice que la posesión más valiosa y preciada que una persona puede tener es la diligencia. Una persona constante o diligente es activo, dinámico, hacendoso, afanoso, industrioso, eficiente, incansable, dedicado, dispuesto, trabajador, laborioso, aplicado, puntual, cumplidor, esmeroso, minucioso, solícito, servicial, atento. Como diría un amigo muy querido que ya se fue al cielo, ¡wow! Una persona así cabe donde sea, es querido y deseado en cualquier trabajo. Es muy fácil saber si somos fieles analizando nuestras vidas. ¿Soy constante en asistir a las reuniones y a los estudios? ¿Soy constante para leer la Biblia? ¿He leído ya toda la Biblia de principio a fin? ¿Termino todo lo que empiezo? ¿O empiezo muchas cosas y casi ninguna termino? ¿Cuál fue el último libro cristiano que leí completo? ¿O lo dejé a la mitad? ¿Cuántos cursos, dietas, ejercicios y proyectos he dejado a medias? Muchos se frustran porque quieren crecer muy rápido y no se ciñen al programa de Jesús de crecimiento, que es iniciar de lo poco a lo mucho, porque quien es fiel en lo poco lo será también en lo más. Es muy lamentable, pero la gran masa de cristianos no ha leído toda la Biblia. Hay incluso pastores y líderes que no la han leído completa. Está comprobado que menos del 1% de los cristianos que se congregan con regularidad ha leído toda la Biblia. Por ahí es por donde debe empezar. Mire, se necesitan 70 horas para leer toda la Biblia de principio. Si usted lee 2 horas con 20 minutos diarios, usted se leerá toda la Biblia en un mes, en 30 días. Si usted lee 7 horas diarias, la leerá en 10 días. ¿Quién tiene esas horas? Nadie. Bueno, tal vez alguien que está en una cárcel. Pero si usted lee 1 hora diaria, en 70 días se la lee. Mire, tal vez dices que es mucho. Sí, el diablo ataca mucho. Entonces, póngase como primer meta para empezar a ser fiel, leerse toda la Biblia. Tómese 15 minutos diarios y en un año se la habrá leído toda.
que se extienda el reino de Dios, se necesitan personas fieles. No somos fieles si no somos constantes. Porque el reino de Dios solamente puede multiplicarse a través de hombres fieles. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplos reales hay hoy en día de la multiplicación del reino de Dios? Bueno, el ejemplo más claro de la multiplicación del reino de Dios es por medio de creyentes fieles. Esto es, constantes, confiables, leales y fidedignos. Es la iglesia en China que a finales de los 70 eran menos de 100,000 creyentes. Cuando Mao Zedong declaró públicamente que el cristianismo ya era una historia en China y que en los próximos 20 años iba a extinguirse completamente, pero que Dios en su misericordia levantó indígenas, campesinos, analfabetos, cuyo único recurso era el evangelio y que pusieron en práctica única y exclusivamente lo que mandó y enseñó Jesús. Y el día de hoy, 50 años después, los cristianos en China superan los 250 millones y los expertos aseguran que para el 2030 China será el centro del cristianismo a nivel mundial, pues será el país donde más cristianos hay en todo el mundo. En China se está multiplicando la obra de Dios de una manera increíble, porque la historia nos cuenta de un hombre que no tenía Biblia y ayunó 100 días con un plato de arroz por la noche nada más para que Dios le diera una Biblia. Cuando Dios se la dio de manera sobrenatural, leyó toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis en un mes. Y eso que estaba en un chino antiguo, pues él tuvo que aprender a leer porque él casi no sabía leer. Y tuvo que aprender además el chino antiguo. Y luego 28 días se memorizó todo el evangelio de Mateo, un capítulo por día. Y luego, en los siguientes 12 días, se memorizó los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos. ¿Y sabe cuál es el programa de entrenamiento de algunos de ellos, según lo que testifica el hermano Yun? Bueno, los reclutan en cuevas durante 2 meses. Desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde se leen un evangelio, todo el Nuevo Testamento de principio a fin, y hacen oración. Y luego comen y en la tarde se van a los campos evangelizando, echando fuera demonios, sanando enfermos y regresan a leer otra vez todo el Nuevo Testamento, de principio a fin. Se requieren 1200 minutos, 20 horas para leer del Nuevo Testamento, de los cuales 8 horas y media se necesitan para los evangelios. De hecho, uno de los requisitos para que alguien pueda ser enviado como misionero es que se haya memorizado el Nuevo Testamento o haber entrado a la cárcel. Ya lo vimos en una película. Haber estado preso. No, En ese China, es otro de los requisitos. Uno de los requisitos es el Nuevo Testamento, otro es haber estado preso. Sí. En China son prohibidas las Biblias y es mayor delito la posesión de una Biblia que la posesión de drogas, y se encarcela a quienes la tienen al menos por 8 años. Y lo más maravilloso, es el primer país en producir Biblias. Impresionante. Bueno, hay una Biblia completa por cada 1000 creyentes, y lo que hacen es que se intercambian las hojas entre todos y la transcriben a mano en cuaderno, y de ese modo no los descubren y cada creyente logra tener sus propias Biblias escritas a mano. Y por eso abren iglesias en casa por todos lados. Y obvio, el evangelio está extendiéndose en China porque son hombres fieles los que están llevando el evangelio. Continuamos.
La segunda característica de alguien que es fiel es que es confiable. Proverbios 16:20. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Confiable significa alguien digno de confianza, alguien a quien se le puede hacer un encargo y se sabe que llueva, truene o relampaguee lo va a hacer. Es aquel a quien se le deja aguardar algo y lo cuida mejor que si fuera propio. El ser confiable es directamente proporcional a la confianza que se tenga en Dios. Si alguno confía muy poco en Dios, será muy poco confiable. Si alguno confía mucho en Dios, será muy confiable. Por eso el que confía en el Señor es bienaventurado, porque entonces será hallado fiel. ¿Cómo podemos evaluar si somos confiables o no? En la medida que cuidamos las cosas que no son nuestras, en la forma en que tratamos lo ajeno. ¿En qué condiciones se encuentra nuestra Biblia y nuestras cosas personales? ¿Somos personas de palabra? ¿Nuestro sí es sí y nuestro no es no, sobre todo en nuestro trabajo? ¿Qué tan puntuales somos? ¿Qué tan responsables somos en el trabajo? Ahora, no nos equivoquemos. Una persona puede ser constante por causa de la forma en que fue criado o de su formación militar o deportiva, pero a pesar de ser constante, puede que no sea confiable. La persona fiel es al mismo tiempo constante y confiable y además es leal. Proverbios 26. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Hay personas que son constantes y confiables, pero no son leales, entonces son fieles. Estas 4 características deben irse desarrollando paralelamente. Una persona leal es aquella que no es chismosa, que sabe guardar secretos, que no murmura, que no critica, que no habla mal de los demás, que no se queja, que no se lamenta, que no discute, que no traiciona, que no habla a las espaldas de nadie, que no delata, que no acusa. En palabras caneras o del caló o cliché carcelario, que no se achiva, que no se aborrega, aún dentro de la cárcel, el ser desleales es como un crimen. Dentro de las leyes internas de una cárcel, el que es delator, olvídese, lo acaban ellos mismos. ¿Por qué? Porque es muy grave. Y es muy triste que hay mucha deslealtad en el cristianismo, sobre todo entre los líderes. Y es muy triste que entre los delincuentes, entre los mafiosos, entre la guerrilla, a veces hay más lealtad que en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacen falta personas leales en las filas del ejército de Dios en la tierra? Somos el único ejército que remata a sus heridos. Hay mucha deslealtad en el cuerpo de Cristo, sobre todo entre los líderes. Es como aquel pescador que tenía 2 cubetas, una con cangrejos mundanos y otra con cangrejos cristianos. La cubeta de cangrejos mundanos estaba bien cerrada, ya que se ayudaban a salir entre ellos y se iban fácilmente. La cubeta de cangrejos cristianos estaba abierta, porque como todos querían salir al mismo tiempo y se peleaban entre ellos mismos, pues no podían salir. Estaban ahí agarrándose unos a otros y uno subía y el otro se le subía y otro se le metía y lo jalaba y estaban ahí revoloteándose y nadie salía. Igual sucede, a veces estamos encerrados en 4 paredes, peleándonos allá adentro, que está sucio, que el que cantó muy mal, que estaba desafinada la guitarra, que doña Chavita no da diezmos, que estamos peleándonos ahí, y el diablo nos dice, bravo, 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 bravo. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a estar dentro de 4 paredes. Dios nos mandó ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que salir de las 4 paredes. Y para eso necesitamos ser leales, estar unidos. ¿Qué tan leales somos? ¿Murmuramos? ¿Criticamos? ¿Somos chismosos? ¿Nos gusta oír los chismes? ¿Nos quejamos de todo? ¿Hablamos mal de otros? Tenga mucho cuidado con los que le vienen a hablar mal de otra persona. No preste sus oídos, porque el que habla mal de otros, después va a hablar mal de usted. Una persona fiel, aparte de ser constante, confiable,
y leal, debe ser fidedigno. Proverbios 13, 17. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Fidedigno significa exacto, auténtico, seguro, inequívoco, cierto, preciso. Fidedigno es transmitir las cosas tal y como son, sin añadir ni quitar, sobre todos los mensajes. Jesús ha sido la persona más fidedigna que ha existido, pues Él dijo que no decía ni hacía absolutamente nada que no le dijera a su Padre y que no lo viera en Él. Jesús se ciñó únicamente a hacer lo que el Padre le mandaba y a hacer lo que veía que el Padre hacía. Nosotros debemos seguir su ejemplo y solamente hacer lo que manda Jesús y hacer lo que Él hace, ni más ni menos. Ahora, una persona puede ser constante, confiable y leal, pero no ser fidedigno. Hay siervos de Dios valiosísimos, grandemente usados por Dios, que por no ser fidedignos se han desviado a practicar cosas que Jesús nunca ordenó y que Jesús nunca practicó, ni Él ni sus seguidores. No se oye. ¿Cuál fue el secreto que hizo que el evangelio se extendiera por todo el mundo en los primeros siglos del cristianismo? El secreto fue que los primeros creyentes fueron fieles, constantes, confiables, leales y fidedignos a las palabras, mandamientos y enseñanzas de Jesucristo. El evangelio se extendió durante los primeros 3 siglos del cristianismo porque lo único que ellos tenían eran los mensajes del Señor Jesús. De hecho, el primer evangelio que circuló entre el pueblo de Dios en aquellos tiempos fue el evangelio de Marcos. En aquellos tiempos, para que más o menos tengamos una idea, era muy costoso pagar un escribiente para que escribiera todo el evangelio de Marcos. Entonces, de un grupo de 100 hermanos, alguien copiaba a mano lo que el mensajero, lo que el evangelista les traía, que era una lectura en voz alta del evangelio de Marcos, la mayor parte de las veces de memoria. Entonces ellos tomaban el escrito a mano y cada persona en la iglesia hacía una copia a mano. Los que no sabían leer aprendían a leer y tenían su copia propia y luego eran enviados a todas partes a llevar el mismo mensaje. Cuando se reunía gente nueva, lo único que hacían era repetir el evangelio de Marcos palabra por palabra y la gente se convertía y luego hacían sus propias copias. Así fue como el evangelio se expandió por todo el mundo. Es lo que está pasando en China, es increíble. Ellos van de un pueblo a otro, se les junta la gente, son enviados por el propio Espíritu Santo que les dice vayan aquí y van allí y llegan y la gente ya está allí esperándolos. Y de pronto lo que hacen es recitar, repetir el Evangelio de Mateo versículo por versículo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Y cuando acaban, la gente está llorando, compungida, de rodillas, entregando sus vidas a Cristo y clamando por aprender. Entonces, le siguen leyendo los demás libros y de esa manera se forman gentes fieles. Repetimos, hay siervos de Dios valiosísimos, grandemente usados por Dios, que por no ser fidedignos, ahorita vamos a ver un poco más, se han desviado a practicar cosas que Jesús nunca ordenó y que Jesús nunca practicó, ni él ni sus seguidores. Y por eso fracasan, por eso caen, por eso el reino de Dios no crece. Si usted quiere recibir lo siguiente, recíbalo. Si no, rechácelo. Pero tenga en cuenta que, aunque son asuntos que tenemos por ciertos y bíblicos,
Jesús nunca los ordenó, ni tampoco sus discípulos. Por ejemplo, la construcción de edificios para las reuniones cristianas. Parece una fiebre de competencia entre muchos pastores. Hay una urgencia por comprar terrenos, por construir, y se jactan y se glorían en eso, y testifican tanto que la gran mayoría da por hecho que es la voluntad de Dios y por eso aportan dinero y recursos para construir esos edificios. Pero Jesús nunca ordenó construir edificios, ni Él construyó ninguno. De hecho, el único edificio que le pertenecía porque había sido hecho para su Padre era el templo de Jerusalén. Él mismo dijo, destrúyanlo, y profetizó que sería destruido. Los apóstoles nunca edificaron ni construyeron ningún edificio. La construcción de templos, de edificios, inició 300 años después de que la iglesia había nacido. Dicen, ¿y en dónde nos vamos a reunir entonces? Ahí está el ejemplo de China. No tienen templos, no los tienen, no los pueden construir. Se reúnen en casas. Y hoy en día son más de 130 millones de chinos que se han convertido al evangelio. ¿Y sabe qué? Eso en menos de 40 años. ¿Y sabe por qué? Porque están haciendo las cosas tal y como las mandó Jesús, sin quitarle ni añadirle. Eso por mencionar uno de muchos ejemplos actuales de cosas que se practican y se hacen en la iglesia, motivado por los líderes, pero nunca ordenado ni practicado por Jesús ni por sus discípulos. Están pasando cosas tan raras que uno dice, bueno, ¿y eso de dónde? Uno de pronto ve cosas muy raras, muy extrañas. Yo al principio, hace 20 años, yo decía, pues eso está medio raro, pero pues estará por ahí por Ageo, por Malaquías, por algún lugar, pero después, a veces de principio a fin, en la quinta vez yo dije, a ver, ¿y sabe qué? Yo ahora, si veo que en la iglesia se practica algo, yo no participo si no tiene base bíblica. Porque si no tiene base bíblica, escúcheme, eso no es de Dios. Aunque le quieran acomodar y le quieran meter allí, no es de Dios. Tenga mucho cuidado. ¿Qué tiempos tan peligrosos estamos viviendo? Hoy en día hay canales enteros cristianos, entre comillas, y que la mayor parte del tiempo se la pasan es pidiendo dinero a la gente y prometiendo prosperidad si envían dinero. ¿Cuándo anduvo Jesús pidiendo dinero? Cuando un joven muy rico le preguntó qué es lo que le faltaba para heredar la vida eterna, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero los televangelistas, porque esos son evangelistas, engañadores, timadores, sinvergüenzas, ellos le dicen a la gente que el dinero se lo envíen a ellos, que no se lo den a los pobres. Jamás mencionan a los pobres y que por cada peso que envíen, Dios les va a dar 100, apelando a la codicia y a la avaricia de las personas, prometiéndoles que sus vidas serán más fáciles, sin jamás mencionar que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y cargar con nuestra cruz cada día, y que los pobres son los bienaventurados, y que los ricos deben llorar y aullar por las miserias que les vendrán, que las riquezas de los ricos están podridas, que su oro y su plata están enmohecidos, y que su moho testificará contra ellos en el día del juicio y devorará del todo sus carnes como fuego, porque en vez de acumularlas, deberían repartirlas entre los pobres y así hacerse tesoros en el cielo. ¿Cómo faltan líderes fidedignos? ¿Cómo hacen falta líderes fieles? Una tragedia de nuestros tiempos son los escándalos de adulterio y fornicación entre los líderes. Por todas partes, lamentablemente escuchamos de pastores, líderes, misioneros y obreros que caen en el adulterio. Es terrible. La razón, no fueron fieles. Y finalmente eso se reflejó en su hogar. Primero dejaron de ser fieles a Dios
y luego dejaron de ser fieles a sus esposas y a su familia. Por eso es que tenemos que desarrollar la fidelidad paralelamente en constancia, confiabilidad, lealtad y fidedignidad en nuestras vidas para no tropezar en el futuro. Si alguien no es fidedigno, entonces no es fiel, aunque sea constante, confiable y leal, y si no es fiel, entonces no constituye ninguna amenaza para las tinieblas y no forma parte de los eslabones de la cadena de la extensión y multiplicación del reino de Dios. Tenemos que ajustar nuestros métodos, procedimientos y metas a lo que el Señor Jesús enseñó, a lo que estableció y practicó juntamente con sus seguidores. Preguntémonos, ¿qué tan fidedignos somos? Si tomamos a Jesús como filtro y modelo, Se fue el audio. y no son fidedignos porque no tienen a Jesús como modelo de vida y de ministerio. Evaluémonos. ¿Transmito los recados que me dan para otras personas tal cual sin añadir ni quitar? ¿Siempre hablo con la verdad o de vez en cuando digo una que otra mentirita? ¿Exagero las cosas para quedar bien? Si alguna verdad es muy fuerte o no quiero decirla, ¿guardo silencio en vez de inventar mentiras? Cuando comparto la palabra de Dios, me ciño a lo que está escrito en la palabra y procuro respaldar todo lo que digo con las enseñanzas de Jesús. Cuando oigo la palabra de Dios, soy noble como los cristianos de Berea que escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que enseñaba Pablo era cierto. Escudriña la palabra de Dios para ver si lo que le enseñan es cierto, para ver si lo que ve que se hace es cierto, es bíblico. O me creo todo lo que me diga el pastor o el predicador porque es muy famoso y sale en la televisión. Uy, sale en la tele. Mire, el hecho de que salga en la tele no es evidencia de que sea de parte de Dios. Mire, el mundo está gobernado por el maligno. Los medios de comunicación están comunicados por el diablo. Sí los podemos usar, los debemos usar para que la palabra de Dios llegue, pero no todo lo que brille es oro y no todo lo que sale en la tele es cierto. Hay canales cristianos disque cristianos que son pura basura, puro pedir dinero. Analicemos nuestras vidas. Por favor, hagamos las reformas necesarias para ser fieles y ser puestos por Dios en el ministerio. Si usted analiza lo que sale en muchos canales cristianos, todo el tiempo andan pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero y no son otra cosa más que pedir dinero. ¿Se ha preguntado usted cuándo Jesús anduvo pidiendo dinero? ¿Cuándo Jesús anduvo recaudando fondos? ¿Cuándo? ¿O Pablo? Pide y pide y pide y pide y pide. No, parece que no tienen fin. Y prometen, si usted da, usted va a tener más. Y le prometen que usted va a ser rico si usted da. Bueno, ¿por qué no lo practican ellos y dejan de estar pidiendo? A mí me gustaría a veces ir con alguien y decirle, oiga, ¿no quisiera usted tener 100 millones de dólares? Obvio que me va a decir que sí. Le voy a decir de $1 millón, porque usted enseña que si doy uno, me van a dar 100. Pero claro que no lo hacen. ¿Por qué? Porque es pura avaricia. Eso no es de Dios. Se les olvida que la Escritura dice, ay de vosotros ricos, aullad por las miserias que les vendrán. Dice, vuestro oro está podrido, vuestras riquezas están enmohecidas. ¿Por qué? Porque están guardadas, porque no se usan para la extensión del reino de Dios. Jesús dijo que son bienaventurados los pobres, que vendamos lo que poseemos y nos hagamos tesoros en el cielo. Por favor, volvamos a la sencillez de la palabra de Dios. Veamos la fidelidad en el trabajo y en el ministerio. Lucas 16, del 10 al 12. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas?
Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Jesús menciona 4 cosas en las que debemos ser fieles para que se nos confíe algo mejor. Número 1. El que es fiel en su trabajo va a ser fiel en el ministerio. Muchos anhelan servir en el ministerio porque aborrecen sus trabajos. Ignoran que el trabajo es el preámbulo, la escuela que Dios utiliza para entrenarnos y probarnos. Muchos quieren servir en el ministerio porque ya no quieren trabajar en las cosas terrenales y piensan que cuando estén sirviendo a Dios de lleno, ya no tendrán que ocuparse de lo terrenal. ¿Qué va? Eso es un terrible error. La verdad es que el trabajo que ahora tienen no es casualidad, sino que Dios le está entrenando para que, cuando lo llame al ministerio, use todo eso que aprendió y practicó ahora para el reino de Dios. El trabajo es la medida que Dios usa para evaluarnos si nos pone en el ministerio o no. Todos los hombres que Dios llamó, los encontró trabajando, todos. Dios no ocupa a los ociosos, Dios no llama a los perezosos. Número 2, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo más. Lo muy poco se requiere a las cosas mínimas que nos cuestan muy poco o casi nada de esfuerzo lograr. Eso incluye el tiempo que invertimos en leer la Biblia, orar, ayunar, diezmar, ofrendar, congregarnos, servir. 3. El que es fiel en lo económico, también será fiel en lo verdadero. Jesús toca aquí un punto neurálgico, el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No podemos servir a Dios y al dinero. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del dinero. No hay punto medio. O el dinero es nuestro esclavo o el dinero es nuestro amo. Así es de radical. Jesús lo menciona como las riquezas injustas. Riqueza es todo lo que sobra después de haber suplido nuestras necesidades básicas de sustento y abrigo. Jesús dice que son injustas porque todo lo que le sobra le hace falta a alguien más. Entonces tenemos que aprender que después de que hemos suplido nuestras necesidades, empezar a planear qué hacer con eso que sobra. El aprender a administrar el dinero será resultado de nuestra fidelidad. La manera en que manejemos el dinero será la manera en que manejaremos los asuntos espirituales. Si somos descuidados, si no controlamos los gastos, si siempre gastamos más de lo que tenemos, si no diezmamos, no ofrendamos y ni siquiera podemos dar cuenta de nuestros gastos, entonces eso es señal de que no somos fieles en lo económico y Dios no nos puede encargar cosas más elevadas. Número 4, el que es fiel en lo ajeno, también será fiel en lo propio. Todos quieren tener su propio ministerio, muchos lo intentan. Muchos ministerios empiezan y se derrumban porque fueron iniciativa de hombres y no de Dios. Si no somos capaces de seguir y de servir a otro en su llamado y su ministerio, entonces Dios no me dará a mí un ministerio y un llamado propios. Josué era siervo de Moisés, era siervo del siervo de Dios. Cuando Dios se llevó a Moisés, entonces Dios dio a Josué un ministerio propio porque fue fiel. Lo mismo pasó con Elías y Eliseo y con muchos otros siervos de Dios. David fue un varón conforme al corazón de Dios. En la vida de David podemos ver a manera de resumen todo lo que hemos aprendido hasta hoy. La relación que tiene el trabajo con el ministerio y con la extensión del reino de Dios, no solamente en nuestra generación, sino en las generaciones venideras. David fue fiel en el trabajo, por lo tanto fue fiel en el ministerio. David fue fiel en lo muy poco, por tanto fue fiel en lo más. David fue fiel en lo económico, por tanto fue fiel en lo verdadero. David fue fiel en lo ajeno, por tanto fue fiel en lo propio. Crezcamos pues en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para ser hallados fieles, ser conforme al corazón de Dios y por medio del trabajo llegar a ser verdaderos siervos de Dios.